Hola, buen día. Hola, profe, buen día. ¿Cómo andan? Buenas, ¿Todo bien? Bueno, ¿todo bien? espero que sí. ¿Cómo anduvo ese repaso? Cuéntenme un poquito. Bien, profe, yo lo pude hacer y después intenté mandarlo, pero no había como el lugar para mandarlo. Lo puse después. Bueno, entonces ahora Si lo mando. quieren ahora lo pueden subir. Igualmente yo después voy a subir como un texto analizado, ¿no? Pero ahora lo vamos a poner en común. Si querés lo podés subir ahora y yo lo bajo y lo miramos. Sí, ahora lo subo. Bueno, cuéntenme un poquito. ¿Repasaron? ¿Tienen dudas? ¿Tienen preguntas? La consigna, ¿cómo les resultó? ¿Complicada, sencilla? Las consignas. Bueno, a mí en lo personal no se me complicó mucho porque es como lo que estuvimos viendo ya la clase es pasada y fue muy llevadero. Está bien, Eso me pasó a mí. está bien. Sí, de hecho es lo que estuvimos viendo, exactamente. Pero bueno, no a todos les es lo mismo, ¿no? Por ahí algunos me preguntaron con respecto a las citas, al recurso de despersonalización, ¿sí? Son, por un lado, una cosa, ¿sí? Que hay que marcar, ¿no? Sí. Un ejemplo, no todos los ejemplos, con un ejemplo ya está bien, ¿sí? De personalización o de despersonalización, ¿no? Eso marcarlo en el texto. Ahora vamos a ver ejemplos. Y por otro lado, las citas, reconocer las citas que haya. Eso sí, todas las citas que haya, ustedes las marcan, ¿sí? Citas de forma directa, ¿sí? Porque hay dos maneras de citar, ¿no? Directa e indirecta. La directa, con qué lo marcamos? ¿Cuál es el signo que nos muestra que hay una cita directa? ¿Las comillas? Las comillas, exactamente. Exactamente, las comillas. Ahí cuando vemos comillas es que hay una cita directa, ¿no? Que se está poniendo las palabras que exactamente dijo o escribió esa persona, ¿sí? O sea, un autor de un texto, entonces se está marcando, estoy sacando exactamente lo que leí en el texto, lo que en el texto estaba, esto lo extraigo y lo pongo ahí, ¿no? O si es algo periodístico y fue dicho oralmente, también, ¿sí? O un testimonio, ¿sí? Se lo cita textualmente, ¿sí? Hay como una mayor implicancia de la primera voz, la voz original, ¿no? Y después hay otra manera de citar. ¿Cuál es la otra? Que está en la clase. La clase 4, hay un ejemplo. ¿Se acuerdan? Puede ser nombrando a los autores con su página y Sí, sí, ahí es la referencia, pero cómo se introduce la voz de los autores? ¿De qué manera se lo? ¿Cuándo hace referencia, profe? ¿O no?
Claro, claro, pero ¿de qué manera? Dijimos, una es la cita directa y la otra entonces es Ah, la indirecta sería. la indirecta, ¿no? Que sería Juancito o Karl Marx dijo que o afirmó que la mercancía es un fetiche, ¿no? Creada por el capitalismo, ¿sí? O que la plusvalía es el excedente que se llevan los dueños de los medios de producción del trabajo de los obreros y los trabajadores, ¿no? Como dijo Carlos Marx en El Capital, ¿sí? Pero con mis palabras, ¿no? La cita indirecta puede ser una, como dice, como está ahí la clase, en el texto de la clase, una paráfrasis. Paráfrasis es cuando yo digo algo con mis propias palabras, ¿sí? Lo pongo en mi voz, ¿sí? Tomando la voz de otro, diciendo que, afirmando o marcando que lo dijo otro, pero con mis propias palabras, ¿no? Entonces eso es la paráfrasis. Bueno, son las dos maneras. Pero nosotros lo que vamos a pedir o solicitar es la cita directa, ¿sí? La cita directa. Bueno, Buen día, profe. Entonces, cuando nos piden en el trabajo, porque yo me anoté ahí algunas preguntas y una era de qué tipo de citas textuales solo usamos la directa o podemos utilizar las dos. claro, cita directa. Y dentro de la cita directa, ustedes vieron, cita que predomina el autor, porque se lo menciona el autor, o cita que tiene que ver más con el predominio del texto, ¿sí? Que está como en primer plano el texto más que el autor, ¿no? Entonces se lo pone adelante al autor o atrás al autor, la referencia se pone siempre, pero lo pone adelante o después atrás, entre paréntesis, y se pone en el texto, se pone la referencia no solo del año, sino de la página, y cuando es la referencia al autor, se pone simplemente el autor y el año de la publicación de este texto del que fue extraído, ¿no? Esas son dos diferencias, ¿no? Cita que predomina al autor o cita que predomina al texto, cita directa, y después está si es de menos o de más de 40 palabras, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una cita de más de 40 palabras o de menos de 40 palabras? ¿De qué manera nos damos cuenta? ¿De qué manera uno se entera de eso? Cuando tiene entre paréntesis los puntitos. Eso, eso es cuando se marca los puntitos entre paréntesis, eso está bueno que lo digas, es cuando se marca la diferencia en que ahí había más texto en el original, ¿no? Entonces vos estás marcando como, por ejemplo, en una cita, vos ponés entre paréntesis 3 puntos suspensivos en el medio de la cita, significa que ahí había más texto, pero que vos elegiste, no sé, una parte y otra parte. Y en el medio había más texto, pero eso a vos no te interesaba, entonces no lo ponés, pero marcás que ahí había más texto, ¿no? O a veces se ponía al comienzo, ¿no?, de una cita que venía de más, ¿no?, texto y el fragmento de la cita. Pero hay una diferencia entre cómo lo ponemos, cómo lo diagramamos y cómo lo ponemos en la hoja, ¿sí?, en el papel o en la hoja de la pantalla. Es algo visual que diferencia la cita de 40 palabras, de menos de 40 palabras, que es más breve,
y la de más de 40 palabras. ¿Las comillas? No, las comillas, las dos llevan comillas. Buen día, profe. Disculpe que entre tarde. ¿De qué están hablando? Estamos viendo la diferencia entre las citas de cómo nos damos cuenta que una cita tiene más o menos de 40 palabras. Estamos viendo eso. Bueno, era el tema del diseño. Cuando tiene más de 40 palabras, ¿se acuerdan? Se pone como en el medio de la caja, de la hoja, del diseño, ¿sí? Se pone un poquito más centrado, ¿sí? De un lado y del otro, como queda un espacio a los costados, ¿sí? Y a veces inclusive se lo pone también, no solo las comillas, sino en letra inclinada, ¿sí? Que es la itálica, la conoce como la itálica o la cursiva, ¿sí? Eso te marca que es una cita más grande, ¿sí? Es como que se la destaca en el medio del texto, ¿no? No siempre ocurre eso, porque estas convenciones, ¿viste? No las cumple todo el mundo, ¿sí? Son tendencias, ¿sí? Nosotros estamos haciendo un tipo de citación que tiene que ver con las famosas normas APA, que las normas APA, no sé si lo vieron en LEA, con más profundidad, pero ¿de dónde vienen las normas APA? De una asociación psicoanalítica internacional, ¿sí? Que bueno, que las empezó a usar así, después todos lo usaron, ¿sí? Es una convención, ¿sí? Había otras maneras de citar, o existen otras maneras de citar, inclusive nosotros acá en América Latina las usábamos más que estas otras que las empezaron a usar más en los países de habla anglosajona, ¿sí? Estados Unidos, Inglaterra y digamos, los países del norte, y medio que eso lo adoptó todo el mundo, ¿sí? Como regla general, ¿sí? Porque estas reglas son acuerdos que se hacen entre las comunidades y las sociedades distintas, ¿no? De distintas lenguas y de distintos lugares, ¿no? Son maneras de acordar, ¿no? Bueno, vamos a hacer las cosas de un modo, ¿sí? Para que todos lo entendamos de la misma manera, ¿sí? Existen otras convenciones que tienen más que ver con el uso del castellano, del español, ¿no? En cuanto a la puntuación, etcétera, etcétera, tipo verbales, etcétera, etcétera. Bueno. ¿Alguna otra duda así más conceptual que haya quedado? ¿Alguno de los temas? ¿Está todo claro? Hola, profe, de nuevo yo. Yo quería preguntar, cuando pregunta cuál es el género discursivo, ¿cuáles tenemos que tener en cuenta? O sea, ¿cuáles de todos los que vimos? Yo creo que los últimos no tanto porque era más de empresas, o sea, yo lo tomé así. Cuando Sí, hice el sí. trabajo,
me basé más en el manual de enseñanza, revista de investigación y revista de extensión. Pero tampoco sé porque ese era más, lo tiramos a las universidades y todo eso, Claro, pero si no, no sabía de cuál tomarlo. claro, claro. Sí, se supone que cualquiera de los géneros que vimos podría ser un ejemplo del parcial, podría ser un modelo que tomáramos para el parcial. Estuvimos viendo más estos, los que vos decís, los artículos de investigación y de extensión, que son muy parecidos, son muy parecidos. El manual, que tiene, digamos, un poquito más de diferencias porque es más dedicado a la pedagogía, a la educación, es más sencillo, ¿sí? Tiene más explicaciones. Y después los distintos tipos de informes, técnico, de coyuntura, ¿sí? Informe de lectura, ¿sí? Eh, que también se parecen, ¿no? Por ahí el informe técnico tiene más que ver con hacia quién está dirigido, que está como más para un organismo, ¿no? Asesorar a un organismo, o dentro del mismo organismo que se hace un informe técnico sobre un tema, ¿no? El informe coyuntura, que es más amplio, circula más por más lugares de la sociedad, ¿no? Está más referido a un lugar y a un tiempo específicos, ¿no? El informe de lectura, que tiene más que ver con datos y información que se extrae de algún texto, ¿no? Pero se parecen bastante, ¿no? Esto lo estuvimos viendo. Son todos textos y géneros que se parecen bastante. Están dentro de un mismo campo, la economía y la administración, algunos más dentro del campo de lo público y la educación, otros más dentro del campo de las empresas, ¿no? Circulan, y otros más a nivel más público, más general, ¿no? Entonces muchas veces la diferencia va a tener que ver más con la circulación que en sí las diferencias del texto, ¿no? Porque son bastante parecidas. Todos utilizan los recursos o en general utilizan los recursos de despersonalización, mucho, ¿sí? De personalización algún recurso. En general todos utilizan las citas. En general tienen bastante información. Algunos la explican más la información, otros menos. Algunos tienen más cuadros y gráficos que las hacen más sencilla, otros no, ¿sí? Algunos tienen una jerga o un lenguaje más técnico, más específico, otros un poquito más general. En general, la mayor parte son de tipo explicativo, ¿sí? Predomina la explicación y predomina la argumentación, ambas o más la explicación y un poco menos la argumentación. Pero fíjense, estamos nombrando cosas que ustedes han visto y que comparten todos los textos. Entonces sí, yo les diría, lo más probable, ¿no? Campo de tipo de texto de informes, artículos de investigación o de extensión, ¿sí? Manual de educación, manual así económico, referido al campo de la administración, ¿no? Quizá podría haber, quizá les puede ocurrir, les puede aparecer un protocolo o algo así más, una planificación. Pero bueno, eso simplemente más repásenlos. Lo más probable es que vaya a alguno de estos géneros, ¿sí? ¿Qué otra cosa te había surgido? Sí, sos remufa. ¿Cómo? ¿Dijiste algo, Ujú. Nicolás? ¿Hola? Ah, no, te estábamos escuchando. Bueno. Agostina. Profe, Sí.
Una consulta, ¿me puede decir de forma un poco resumida cuáles son los tipos de citas textuales? Los Por tipos favor. de Citas textuales. citas textuales. Sí, sí. Estábamos diciendo, cita directa y cita indirecta, ¿no? La cita directa puede ser de más de 40 palabras o de menos de 40 palabras, ¿sí? La cita directa está basada en el autor, ¿sí? Predomina la importancia del autor o predomina la importancia del texto, ¿sí? Esas han señalado diferencias. Y son citas de autoridad, ¿no? Después hay algunas diferencias que nosotros no profundizamos y no vimos en función de la argumentación, ¿no? Si la cita de autor, por ejemplo, tiene más que ver con un testimonio que con la cita de autoridad, ¿no? En general, todas estas que estamos viendo son la cita de autoridad. ¿Qué significa una cita de autoridad en un texto? Que yo lo cito a Marx, yo lo cito a Adam Smith, yo lo cito a David Ricardo, por decirle economistas teóricos del campo de la economía, muy conocidos, y yo para qué los cito? Para que mi texto tomar las palabras de ellos y que esa autoridad que ellos tienen en el campo de la economía, porque son palabras que durante, no sé, 200 años toda la gente que está en el campo de la economía y que estudia ese campo, los respeta, los valora, los toma como modelos de teorías económicas, ¿no? Y entonces tienen una palabra autorizada, tienen una palabra valiosa en ese campo, ¿no? Yo tomo esa palabra y la meto en mi texto para darle valor a mi texto. Para decir, bueno, yo estoy escribiendo desde este punto de vista. Y ya ha sido aprobado, ya ha sido validado por la comunidad de la economía, ¿no? Eso es la cita de autoridad, ¿no? Y después vamos a identificar, ¿tiene más de 40 palabras? Bueno, la colocamos como más en el medio del texto, ¿sí? En letra inclinada o cursiva, itálica. Tiene menos de 40, la ponemos toda directo como la cita, con la diferenciación de las comillas, ¿sí? Las comillas son la marca que nos indica que hay una cita textual y en este caso una cita de autoridad, ¿sí? Si aparecen los datos al comienzo, antes de la cita, es que predomina la figura del autor, ¿sí? Por eso se lo menciona al autor. Cuando predomina la figura del texto, ¿sí? Es que yo lo pongo al final, ¿no? Yo te iba a preguntar, profe, disculpe, ¿Cómo? me interrumpa. Yo te iba a preguntar justamente eso. ¿Cómo me doy cuenta de una manera también más fácil cuándo predomina el autor y cuándo predomina el texto? Es lo que estoy diciendo, está al comienzo de la cita o al final de la cita. Esa es la diferencia. Fíjate, te voy a leer el ejemplo que está en el texto, ¿no? Acá en la página, fíjense, en la página 6, ¿no? Cita textual. Cuando la cita textual tiene hasta 40 palabras, se escribe dentro del texto, no en el párrafo aparte, ¿no? Y con el mismo tipo y tamaño de letra, ¿sí? Tampoco se utiliza la letra cursiva, ¿sí? Según el énfasis que se desea otorgar, será el orden de los elementos de la cita, ¿no? Si se trata de una cita de autor, se hará énfasis cuando se quiera hacer foco en su corriente de pensamiento, en su posición específica, de acuerdo a una temática particular, ¿sí? Se indica en primera instancia el apellido del autor, seguido del año de publicación entre paréntesis, y a continuación se incorpora entre comillas la frase textual.
y al final de la cita se agrega el número de página entre paréntesis. Ejemplo, Wasserman, el autor, paréntesis, abro paréntesis, 2012, afirma, 2 puntos, abro comillas, los géneros surgen dentro de procesos sociales de gente que trata de entenderse entre sí lo suficiente para coordinar actividades y compartir significados por propósitos prácticos. Cierro comillas, cierro la cita, paréntesis, punto P de página 133. Cierro el paréntesis. ¿Sí? Entonces, esa es la cita